Muy buenas, en este vídeo os voy a contar lo que yo creo que necesitáis saber para aprobar, para tener éxito, para superar el segundo cuatrimestre, sobre todo de la universidad, puesto que la verdad es que tiene bastantes singularidades, digamos que es distinto al primero, y entonces yo creo que hay unos consejos específicos que se aplican al segundo cuatrimestre que no tienen por qué aplicarse al primer cuatrimestre. Voy a dar hasta 5 consejos y uno adicional, quedaros con el final porque la verdad es el que a mí me salvó cuando estaba estudiando. Y no me enrollo más, suscribíos al canal, a prueba con Javier. Y nos vemos en estos 5 más 1 consejos para salvar el segundo cuatrimestre. El primer consejo, ya sabéis que la clave de los estudiantes está arriba, concretamente aquí arriba. Así que os voy a dar unos consejos para que estéis mentalizados para ese segundo cuatrimestre. Bueno, lo que yo creo que es clave en este segundo cuatrimestre es que no nos relajemos, sobre todo si nos ha ido bien en el primer cuatrimestre. Lo que pasa es que muchas veces, si no nos va bien en el primer cuatrimestre, estamos concienciados de que en el segundo cuatrimestre lo tenemos que hacer mejor y eso no es tan natural, no es tan frecuente cuando nos ha ido muy bien en el primer cuatrimestre. Fijaos que en física estudiamos el movimiento ondulatorio y el movimiento armónico simple, y es que la carrera de física es completamente tal que así, arriba, abajo. Yo siempre que me iba bien en el primer cuatrimestre, me iba mal en el segundo cuatrimestre, y cuando me iba mal en el primer cuatrimestre era cuando me iba bien en el segundo cuatrimestre. Así que lo que os quiero decir es que tengáis la parte de ahí arriba bien amueblada, porque es que es lo más normal del mundo, que si nos ha ido bien el primero, pues ya en el segundo, pues a lo mejor nos relajamos un poco. Ya no es que a lo mejor lo hacemos inconscientemente, pero la verdad es que es lo más normal del mundo. Y por supuesto, si nos ha ido mal en el segundo, en el primer cuatrimestre, tenemos que ir a tope, ¿no? En lo que queda de curso, en el segundo cuatrimestre, en las recuperaciones. Incluso si nos ha ido mal, pues evidentemente tenemos que echar un extra para intentar que lo que nos hemos quedado atrás del primer cuatrimestre, poder recuperarlo cuanto antes. Pero sobre todo, si no nos va muy mal en el primer cuatrimestre, que no nos relajemos, porque es que es lo que suele pasar, y creo que es lo que tenemos que evitar. El segundo consejo es cuantificar tu progreso. A mí cuando me ha ido bien en la universidad es cuando he ido midiendo lo que iba haciendo, sobre todo esos pequeños pasos. Y es que tenéis que tener en cuenta que nosotros funcionamos por recompensa, somos seres humanos, entonces nosotros hacemos las acciones cuando creemos que vamos a obtener algo. Entonces, esto en el estudio es difícil, ¿no? Porque tú cuando estás estudiando en febrero, en marzo y tienes los exámenes en mayo, en junio, incluso en julio, dices, ¿qué hago yo para motivarme? ¿Qué hago yo para estar en la onda, estar metido en la dinámica y de verdad estar aprovechando ese tiempo para que me sea útil para los exámenes? Muchas veces es difícil esos meses, cuando todavía nos quedan 2 meses, 3 meses para los exámenes, estar en esa dinámica de estar sobre todo metidos, ¿no? En lo que viene siendo el curso, ¿vale? Cuando digo estar metidos me refiero a de verdad estar en clase y estar concentrado, o que cuando estemos estudiando en nuestra casa o en la biblioteca estemos aprovechando el tiempo. Cuesta sobre todo cuando quedan unos meses. Para eso os recomiendo que midáis los pequeños progresitos, los pequeños pasitos que vayáis dando en el cuatrimestre para que al final del cuatrimestre pues podamos haber estado motivados durante todo el cuatrimestre. Si hemos estado motivados, lo normal es que estudiemos más y además lo hagamos con mayor aprovechamiento, es decir, que esos pequeños pasos los hagamos de forma más continuada y los aprovechemos más, y entonces yo creo que nos va a ir mejor. ¿Qué hacía yo en la universidad? En el mejor cuatrimestre que me ha ido, que ha sido un segundo cuatrimestre, lo que hacía era que cada hora que estudiaba, incluso cada media hora que estudiaba, lo apuntaba, ¿vale? Lo apuntaba por asignatura, me hice un Excel y en el Excel lo dividí, no sé si tenía 6 asignaturas, creo, ese cuatrimestre, no me acuerdo si había puesto las de recuperación, ya no me acuerdo, pero tenía creo que 6 o 7, es decir, tenía más que las 5 habituales. Creo recordar, ahora, la verdad que ahora no me acuerdo, tengo que buscar el Excel, porque además creo que lo tengo e incluso os lo puedo compartir, pero vamos, ya os digo que nada más que era que cada hora de estudio o cada media hora de estudio lo apuntaba en la asignatura que estaba estudiando, y entonces iba sumando, y claro, pues yo al final de la semana veía, pues esta semana he hecho X horas más de termodinámica, o he hecho X horas más de mecánica, y entonces era como que yo era consciente de mi progreso, y entonces también era una forma de medir si esa semana había aprovechado. Y al final, quieras o no, como en la universidad
hay unas horas estimadas de estudio para aprobar, pues tú dices, pues entonces estoy echando menos, pues estoy echando más. Entonces, cuando tú estás echando menos, dices, hostia, es que no he hecho, a lo mejor no es que digas que no has hecho lo suficiente, pero sí que como que sientes que tienes que estudiar más. Y si has hecho de más y no te va bien, pues entonces lo que tienes que ver es si los métodos de estudio que estás empleando son los adecuados, ¿vale? Si no, aquí tienes un montón de métodos de estudio en este canal para de verdad aprender a estudiar, ¿vale? Sobre todo aprender a aprender, que de hecho es el lema del canal. Pues aquí tenéis un montón de métodos de estudio si no sabéis cómo estudiar y lo podéis aprovechar. Con esto que os acabo de decir, esta pequeña acción, que ya os digo que es algo que no cuesta nada, que es gratis, que es muy fácil, es muy sencillo, vais a medir esas horas de estudio y cada día al acabar el estudio habréis apuntado, pues he hecho 2 horas de esta asignatura, pues he hecho 1 hora y media de esta asignatura. Y entonces es como que sumas un granito de arena, y entonces al sumar ese granito de arena, una vez que lo has sumado, pues te sientes como reconfortado, porque estás un poquito más cerca del objetivo. Ya os digo que esto, fijaos que es algo completamente alejado de lo que es el estudiar, pero una pequeña acción que puede dar muy buenos resultados. El tercer consejo, identificar la fase del cuatrimestre en la que estáis. Os he dicho que sobre todo cuando es difícil estudiar es cuando queda mucho para los exámenes. Ahí es cuando se nota la diferencia entre los buenos estudiantes y entre la gente que no tiene esos hábitos de estudio tan desarrollados. Para ello recomiendo, bueno, por supuesto, que esa fase de estudio es la que tenéis que aprovechar, y es la fase de estudio que realmente marca la diferencia, ¿vale? Porque cuando queda poco tiempo para los exámenes, si te importan los estudios, le vas a dedicar tiempo, ¿sabes? Es decir, cuando quedan pocos días, incluso cuando quedan pocas semanas, vas a estudiar seguro, incluso vas a hacer el máximo por aprovecharlo, porque lo mismo que decíamos antes, tú tienes la recompensa, entre comillas, a la vuelta de la esquina, ¿no? La estás viendo, entonces quieras o no, esa pequeña dosis de motivación ya la tiene. Ahora, lo que cuesta es cuando queda mucho tiempo para los exámenes, ¿no? Cuando hay que picar mucha piedra hasta realmente encontrar nuestro tesoro, ¿no? Encontrar pues esos aprobados que son los que buscamos. Para ello, lo que recomiendo es eso, ¿no? Ser consciente de que estas primeras semanas de estudio, estos primeros días de estudio del cuatrimestre, incluso ya no los primeros, sino los del medio, ¿no? Cuando todavía quedan, ¿no? Para los exámenes. Hay que ser conscientes de que esos días a lo mejor no los vamos a aprovechar al máximo, porque es lo que os digo, ¿no? Sabemos que no nos queda tanto para los exámenes y sabemos que no estamos con el agua al cuello, que es lo que nos obliga a luego realmente ser productivos. Pero esas horas cuentan, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo estas primeras semanas y primeros días de estudio, es marcar el territorio, ¿no? Es poner el marco en el que yo tengo que aprobar, es decir, ser consciente de qué temas me tengo que aprender, qué entra en cada tema. Hay una cosa que me pasa muchísimo, pero muchísimo, pero vamos, el pan nuestro de mi día, que de todos los días, el pan nuestro de cada día, es que yo le pregunté a un estudiante mío qué tienes que estudiar o de qué es el examen, y que me responda de matemática o de física y química. Claro, ya lo sé, son las asignaturas que te doy clase, pero es verdad que muchas veces siendo estudiante, bueno, yo por supuesto, habiendo sido estudiante, lo he notado, pero sobre todo siendo profesor se nota mucho más, ¿no? De que tú sabes qué asignatura estás dando, pero tú no sabes qué estás dando dentro de esa asignatura. Entonces, eso es lo que os pido en esa primera fase de estudio, en esos primeros días, esas primeras semanas, que mientras estáis en clase, y por supuesto, cuando estéis estudiando en vuestra casa, en vuestra biblioteca, que seáis conscientes en qué tema estamos, qué definiciones van entrando, cuál es el primer apartado, de dónde están las relaciones, si tú estás viendo cosas del tema 3 y resulta que hemos utilizado definiciones anteriores, a ver si son del tema 1, si son del tema 2, que poco a poco vayamos esquematizando el curso, cada asignatura, que vayamos relacionando conceptos, ¿vale? Lo que os pido al principio, por supuesto, que no lo entendáis todo, porque es normal, ¿no? Que al principio pues nos quede muchísimo, ¿no? Muchísimo camino por recorrer, pero sí es verdad que al principio tenemos que marcar ese territorio y delimitar un poco lo que
lo que nos va entrando en los exámenes, incluso el material que vayamos utilizando, ¿no? Ya sean nuestros apuntes, los de clase, cosas que encontremos por internet, también ir viendo cuál funciona, cuál no funciona, para que esa última fase del estudio, que es cuando vais a estar realmente motivados, pues lo aprovechéis al máximo y ya lo único que tengáis que hacer sea terminar de unir todo, entender esas cosas más difíciles que a lo mejor necesitaba los conceptos más sencillos, pero sobre todo es clave esa primera fase de estudio, ser constante y marcar primero el territorio para posteriormente, digamos que terminar de entender todo y aprobar y superar ese segundo cuatrimestre, esos exámenes con éxito. El cuarto consejo que os doy es que empleéis variedad en el estudio. Tenemos que emplear distintos métodos porque al final lo que os digo, ¿no? Cuando queda mucho para los exámenes, como que no nos motiva tanto estudiar, ¿no? No tenemos exámenes pronto, entonces pues cualquier día que nos digan de salir, que nos digan, nos propongan un plan o con cualquier historia nos vamos a distraer o simplemente que no me apetezca estudiar. Para eso es lo que os digo, ¿no? Tenéis que encontrar pequeñas micromotivaciones durante todo el segundo cuatrimestre. Esto también se aplicará, por supuesto, al primer cuatrimestre. Pero es verdad que una vez que hemos superado ese primer cuatrimestre, esas primeras semanas, marzo, abril, parece como que cuesta más estudiar, ¿no? Para ello, aparte de las cosas que os he recomendado en los consejos anteriores, veros el vídeo las veces que haga falta, también os recomiendo que hagáis variaciones en la forma de estudiar, que un día estudiéis más teoría, que un día estudiéis más práctica, que cambiéis de asignatura, que probéis algo distinto, ¿no? Sobre todo, tenéis que tener en cuenta que cuando nos queda mucho para los exámenes, podemos probar, podemos hacer cosas que no sabemos si nos van a dar resultados o no. Si yo tengo mis métodos de estudio muy pulidos, o sea, es decir, que cada uno al fin y al cabo, siempre la cabra tira al monte y al final cada uno estudia a su manera y es difícil, ¿no? Sacarnos de ahí. Pero es lo que os quiero decir, que esas primeras semanas, durante todo el cuatrimestre hasta que lleguemos a los exámenes, tenemos capacidad de probar distintas formas de estudio. Pues si hoy hago un resumen, mañana puedo hacer ejercicio, otro día lo recito en voz alta. Aquí tenéis miles de métodos y técnicas de estudio. Pero cuando se pueden probar distintos métodos es sobre todo antes de llegar a esa recta final. Y el quinto consejo, el más importante de todo, que tengáis el calendario de exámenes impresos desde el primer día. Y es que el calendario de exámenes se hace público en cada universidad, corregidme si no me equivoco en vuestra universidad, pero lo normal es que los estudiantes de universidad tengan la fecha de sus exámenes desde principios de curso y desde principio de cuatrimestre, por supuesto. A lo mejor no es el primer día del curso, pero sí que vais a tener desde el primer día del cuatrimestre, vamos, seguro que vais a tener mucha información, ya sea porque os la dé el profesor en el primer día de clase, porque venga en el aula virtual, porque sea lo mismo año tras año, que es algo que puede suceder en las universidades. El caso es que tengáis el calendario de exámenes impreso en cuanto lo tengáis, que no tenéis calendario de exámenes, pues por lo menos la fecha, pero que sepáis cuántos queda, cuántas semanas os quedan, cuántos días os quedan, si son meses, pues cuántos meses os quedan, cuál examen va primero. ¿Por qué? Porque es lo que os decía antes, tenemos que tener un objetivo en el horizonte, tenemos que fijar nuestro objetivo, a dónde queremos llegar. Si nosotros lo visualizamos, es decir, tengo, pues cálculo 2 es el 23 de mayo, pues yo sé que me quedan tantos días para ese examen. No es lo mismo decir que tengo el examen a finales de mayo que lo tengo el 23 de mayo, porque lo estás cuantificando, estás ya pensando cuántos días te quedan, cuántas semanas te quedan, estás viendo si entre examen y examen tienes más tiempo, tienes menos tiempo. Evidentemente, tengamos más tiempo o menos tiempo, hay que estudiárselo de antes, no te lo puedes estudiar entre examen y examen, pero sí es verdad que si entre dos exámenes tengo 2 días o un examen muy complicado y solo tengo eso, 2 días, 3 días, 4 días, los días que sean, me va a apretar un poco más a mí por dentro y me va a obligar a
a tener que preparármelo sí o sí de antes. Así que es bueno revisar siempre el calendario de exámenes y toda la información adicional que venga en el campus virtual o como sea que os dé la información vuestra universidad. Los contenidos, lo que os dije antes, ¿no? Suele haber un plan de cada asignatura que suele ser público y que vienen los contenidos que se tienen que dar. Pues echarle un vistazo, incluso aunque ahí no venga explicado nada, pero te viene bibliografía, te vienen los conceptos que te van entrando, el nombre de los temas. Entonces, todo eso, aunque sea sin realmente estudiar, porque eso es verte un plan de una asignatura, no es estrictamente estudiar, pero es lo que os digo, que ya os va metiendo en esa dinámica de estudio y os va dando información de cómo vais vosotros y sobre todo de a dónde tenéis que llegar, ¿vale? Es muy importante que siendo estudiantes tengamos esos esquemas mentales que nos ayuden a realmente ser productivos y en este caso pues lo que os pido es que tengáis siempre en la cabeza, que tengáis siempre accesible la información al calendario de exámenes, a los contenidos y al nombre tanto de los bloques como de las asignaturas como de los temas, ¿vale? Porque todo eso ya os digo que os va a fijar ese objetivo en el horizonte. Y el último consejo, el más importante, el consejo extra, el consejo adicional, es que vayáis a tope hasta el final de curso. Y es que hay que tener en cuenta que después del segundo cuatrimestre vienen las recuperaciones, viene la convocatoria extraordinaria. Entonces es donde podéis limpiar las asignaturas que tengáis del primer cuatri o las que tengáis del segundo cuatri. Y lo tenéis que afrontar casi como una recta final, que hay dos puertos de montaña muy grandes, que son la segunda convocatoria y luego los exámenes de recuperación. Pero es que este segundo cuatri, todo lo que hagas te lo vas a llevar también a las recuperaciones, porque son seguidos. Lo normal, ya os digo que aquí depende de cada universidad, pero al menos en España ahora mismo lo más normal es que los exámenes de recuperación sean justo después de ese segundo cuatrimestre, a finales de junio, en julio, y en alguna ocasión creo que es en septiembre todavía, pero eso creo que ya se está perdiendo, ¿vale? No me quiero equivocar, pero vamos, que el segundo cuatri es después de... que después del segundo cuatri está en la convocatoria extraordinaria. Y eso lo tenéis que afrontar como una recta final en la que todo lo que hayáis hecho durante el segundo cuatrimestre, por supuesto también todo lo que hayáis hecho en el primer cuatri, pero sobre todo en el segundo, es lo que vais a llevar a la recuperación. Si hay algún examen del segundo cuatrimestre que dais por perdido, alguna asignatura que dais por perdida, pero que queréis ir a la recuperación, pues tenéis que ir al examen del segundo cuatrimestre, sí o sí, porque es que si no te va a quedar muy poco tiempo, muy poco oxígeno para llegar con vida, entre comillas, a ese examen de recuperación, ¿vale? Si hay algún examen que dais por perdido, presentaros y ganaréis el ver el examen, el ver cómo lo llevan vuestros compañeros, aunque sea ese último repaso del último día, incluso aunque estéis desesperados y no sepáis nada, por lo menos en el examen que vayáis allí y os estrujéis el cerebro y por lo menos eso que os lleváis, ¿no? Por lo menos ya habéis entrado en esa situación de examen de esa misma asignatura. Sé que aquí hay un poco de polémica, no polémica, pero sí que hay mucha gente que no se presenta a los exámenes por el tema de que no haya una convocatoria de más, pero bueno, casi que es más importante, por supuesto, el cómo lo lleváis vosotros, ¿no? Porque si lo lleváis mal, evidentemente, lo normal es que no aprobéis, pero aparte de que a veces puede sonar la flauta, eso os va a ser una prueba muy, muy buena para luego aprobar, ¿no? De hecho, un día de examen de 2 horas, 3 horas, las horas que dure el examen ahí estrujándose el cerebro puede contar más que 1, 2, incluso 3 días de estudio, ¿vale? Si realmente lo estáis aprovechando. Así que afrontaos esa recta final de curso como una recta final que hay que darlo todo. Hay que tener en cuenta que todos queremos disfrutar. Yo sé que esta etapa de la primavera, sobre todo, hay mucha fiesta, hay mucha romería, bueno, empieza por supuesto el buen tiempo, Semana Santa, Feria de Abril, el Guamas de Cáceres, bueno, hay mil cosas, ¿no? Pero la verdad es que hay que dar ese último impulso cuando haya que disfrutar, por supuesto que hay que hacerlo, porque para eso está la vida, pero
pero a veces también hay que saber elegir, saber decidir, por supuesto, saber organizarse para saber cuándo hay que hacer una cosa y cuándo hay que hacer otra, pero dar ese último empujón para realmente petarlo en ese segundo cuatrimestre. Bueno, espero que os hayan servido estos consejos para el segundo cuatrimestre de los exámenes universitarios. Son consejos personales, la verdad es que, ya os digo, a mí me ha ido bien cuando los he aplicado y me ha ido mal cuando no los he aplicado. Así que espero que os haya servido y si no, pues no os preocupéis porque tenéis aquí en el canal de YouTube muchas técnicas de estudio, métodos de estudio, cosas de matemática, física, química, divulgación, universidad, entrevistas a gente para que sepamos qué ha hecho con su vida en la universidad, en su vida profesional, para que nos inspire, para que nos ayude a tomar nuestras propias decisiones, incluso si nos vamos mal en la universidad. Tengo aquí también vídeos por si nos va mal y tenemos que buscar alternativas, o si estamos desmotivados, o si no sabemos qué hacer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, sed buenos y suscribíos al canal. ¡Chao!